¿Qué me cuentas del mes de octubre? Es el mes que más me gusta. El mes que más te gusta. Sí. Tienes felicidad de haber sobrevivido a septiembre, entiendo. Y como que se te ha abierto otro campo de visión. ¿Has dejado de mirar tu ombligo? De todas las meditaciones que hemos estado trabajando en septiembre, que han sido tan Intensas. potentes y tan profundas, y de repente llega octubre y dejas de mirar aquí y haces así y descubres un mundo nuevo donde no está lo que has quitado. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando yo leí el mes de octubre me di cuenta que era especialista en escapismo. Y yo, Pero me di cuenta de que aparte de que era una herramienta muy potente, era una huida muy lejana. Entonces había muchísimo tiempo, muchísimos momentos en el tiempo en el que yo me perdía. pero para darte cuenta que has sido o eres especialista en escapismo en algunos momentos, primero, has tenido que confrontar tu desencanto, porque si has tocado el desencanto, ahí estaba presente. Correcto. Y después has tenido que tocar el daño sexual. Porque si te ha dolido, si tu cuerpo ha reaccionado, es porque estabas presente. Porque si no, hubieras pasado por agosto, hubieras pasado por septiembre de puntillas Y sin sufrir. y anestesiado como va la gente. Entonces, si ya llegas a esa conclusión, es gracias al trabajo que has hecho en agosto y en septiembre. Correcto. Pero uno se da cuenta que no quiere vivir el presente ni quiere ver la realidad. Por eso es especialista en escapismo. Cuando uno no puede confrontar la situación tal y como es, ni puede verbalizarlo, ni puede abordarlo de alguna manera, Compartirla. claro, estás viendo que tú estás escapado, estás fuera de ti. Pero, ¿crees que uno de los puntos importantes o de los puntos vitales es cómo le pongo palabras a esto que estoy viviendo sin hacer daño? Puesto que las personas que están en mi entorno y el escenario que yo vivo no es culpable de esto. La gran maestría es cómo vivo esta situación sin ponerme nervioso. ¿Vale? Y que pueda dominar el escenario y entenderlo. Porque muchas veces no puedes dominar el escenario, pero puedes entenderlo. Entonces lo único que te necesitas es tragar saliva y aguantar. Porque respirar. Sí, porque sabes que es un escenario que más tarde se trabajará mejor, ya llegará el momento. Cuando tú estás esperando, como los arqueros, a soltar la lanza. Un escenario a fuego lento. Claro. Todo a mi alrededor es un caos. O estoy viviendo una situación que no puedo dominar y no me gusta. Y no me pongo nervioso, no me dejo llevar por las emociones que se están viviendo. Vale, pero ¿qué ocurre con esas personas? Porque a mí me ha pasado que no pueden compartir sus procesos internos. Es decir, ¿Que se bloquean? No es una persona que se bloquea, sino que no tiene enfrente a alguien para poder compartir ese sentir. ¿Crees que eso te da más pie y te incita más a provocar el escapismo? Cuando tú no tienes a tu alrededor personas que te apoyen o personas en las cuales tú puedas abordar un problema y no te juzguen, te escuchen y sean leales, eso es muy complicado. Porque al final el escapismo va de la mano de la soledad. Y no me refiero a una soledad real, sino de una soledad interna. Porque a veces el hecho de poderle poner palabras a lo que sea que tú estás viviendo, primero te permite a ti ordenar lo que hay en tu cerebro, que ya no es ese diálogo interno, sino que ya es un diálogo externo, que para que yo hacerme entender por ti,
todavía me tengo que ordenar más de esa lluvia que a mí me está cayendo continuamente de mi mente. Entendemos de que tú lo tienes que vivir en soledad. Sí, Todo lo tienes que analizar en soledad. No lo sí, no lo puedes analizar con un equipo desequilibrado. Lo tienes que analizar con un equipo equilibrado y que te ayuden. Por eso existen los terapeutas. Porque en un lugar seguro tú puedes vomitar todas las emociones que estás teniendo en un conflicto y entre todos darle forma. ujú, Pero claro, ¿qué ocurre cuando no tienes esa compañía o no lo has descubierto o no tienes esas amistades o no ha llegado a la cita del especialista? Claro, porque yo quiero llegar al punto de escapismo y soledad van de la mano. Sí, O sea, van de la mano porque el que se escapa no es porque se quiere escapar, es porque no puede sostener lo que está viviendo. y para no sufrir se escapa. El problema está que cuando los que hemos vivido situaciones duras, te tienes que anestesiar de una manera. Vale, antes de seguir hablando, ¿podrías describir un poquito con palabras qué es para ti el escapismo? Porque hay personas que nos van a escuchar hablar, pero no entienden de forma específica qué es el escapismo del alma. Quiero que tú des tu versión y yo la mía, porque ¿Vale? siempre tenemos versiones complementarias pero diferentes. Sí. Para mí un escapista es una persona que se anestesia, ¿Vale? que es como que la mente y el cuerpo se van cada Se, uno por un lado. se disocia. Correcto. Entonces no son capaces de sentir una situación dura, no son capaces de entender una situación porque su mente se ha ido y no pueden abordarlo desde el dolor y no están dispuestos. Que esa es la segunda persona, las que dicen, no, yo esto no lo sufro y me largo. Pero hay otras que dicen, no, yo me quedo, pero no se quedan real, se quedan escapistas puro y duro porque se quedan haciendo, El físico se queda, la persona hace, pero no pero sienten no está. y no menten. No está. Correcto. Y luego están las que se quedan, así como nosotros, que hemos aprendido de no ser escapistas y hemos aprendido a vivir la situación, a sufrirla, a buscarle lo mejor, pero dentro, dentro del charco. Vamos a limpiar el charco, pero vamos a limpiarlo bien. Entonces te quedas analizando, te quedas sufriendo y te quedas viendo cuál es la mejor situación para poder solucionar el problema, porque como dice mi gran amigo Mimo, el problema, la solución está en el problema. Si evitas el problema, estás evitando la solución. Caso, siendo una persona que ha vivido traumas en la infancia y traumas de adulto, de adulta, tanto emocionales como físicos, y habiendo vivido enfermedades que me han generado muchísimo dolor, porque el dolor físico también es una puerta abierta para el escapismo, el escapismo para mí es un arte, ¿vale? Para que no se note desde fuera que no estás. Una persona habla, hace, incluso tiene una conversación coherente, no tiene la mirada perdida, parece que está. Pero eres capaz de regular tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico a tal manera que dejas de sentir. Y eso, las personas que les ha pasado me van a comprender. Las personas que no lo han vivido es algo tan abstracto que no pueden saber a lo que me refiero. Una persona, por ejemplo, que ha tenido un accidente y tiene que pasar por curas que le duelen, ¿vale? Entrena a su cerebro para que eso duela menos, desdoblándose, disociándose un poquito. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años, ¿vale? Que yo llevo viviendo así, he estado viviendo así, el cuerpo se enferma, porque el cuerpo no está diseñado para estar disociado del alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que te quedas anestesiado, pero te quedas anestesiado para todo. No solo que dejas de sentir aquello que te genera un sufrimiento, te genera un dolor, sino que también aquello que te genera un placer, por lo que vas por la vida anestesiado. Hay personas que van anestesiadas porque buscan la anestesia. El alcohol, las drogas, el sexo compulsivo, las compras, cualquier cosa que sea una dopamina fácil. Pero tenemos que ampliar
las opciones de escapistas, porque Ujú. también están ponerte a leer un libro, a ver una Sí, película, sí, a salir a andar, claro. quiero decir, Te estoy hablando de lo que políticamente no correcto sí. Y yo te estoy hablando de lo políticamente correcto y que está bien. en el abanico Hacer deporte, tenemos más cosas, ¿vale? Que no se nota en apariencia que la persona está escapista, pero no está. La persona la persona no está ahí, porque su cuerpo está disociado. Luego necesita un entrenamiento neuronal para volver a conectarlo todo y tienes que volver a confrontar el dolor desde aquel momento en que yo te recuerdo, disociaste. yo recuerdo que cuando me quemé las manos, las curas eran con cepillos de cerdas. ¿Vale? En plena carne viva, te rascaban ahí. Y yo era capaz de aguantar ese dolor escapándome. Y la media hora, no recuerdo bien, pero siempre me decían que las curas eran 20-30 minutos. La media hora o lo que durara la cura, yo miraba cómo lo hacían y no sentía dolor. Pero después cuando llegaba a la habitación, ¡pum! Unas veces me abordaba un llanto, pero sin consuelo. Otras veces me abordaba un cansancio enorme. Porque las personas que van siempre sin energía por la vida es que están escapadas. Porque el cuerpo no puede ir sin el alma. No puede. Y cuando el alma está tanto tiempo fuera, que después vuelve y se conecta, cuando hablamos de alma, podemos hablar de la mente, podemos hablar del cuerpo, se separan las tres piezas fundamentales. Y cuando vuelven, ¡puf! Es un bajón energético porque se tienen que regenerar. Entendemos el alma, ¿vale? Sin ningún tipo de connotación dogmática, como una base de datos donde todo lo que vives queda registrado allí a nivel emocional, porque la emoción, que es con la dosis de mayor o menor energía que apoya esa vivencia, es lo que te va a dejar a ti ese reflejo en tu cerebro, en la amígdala, en el hipocampo, ¿vale? Son esas chispas eléctricas, porque al final todo es un cable, una red eléctrica. Siempre hemos dicho, cuando te pones a mirar hacia atrás, en el pasado, te vas a acordar no de la rutina, te vas a acordar de lo que te ha emocionado, sí, o por bueno o por malo. Entonces, entendiendo eso como el alma, esa base de datos que va recibiendo todo eso, ¿vale? Y al mismo tiempo que es una vasija que va recogiendo toda la información, es un motor, porque en base a lo que vives, te empuja para que sigas o te frena. Para mí no es el cuerpo emocional. No está en el cuerpo emocional. No, porque te deja huella. Porque también está relacionado con el cuerpo mental y con el físico. Entonces, para mí, yo entendería la base de datos del alma como un ente, una parte nuestra, de nuestro organigrama, aparte y con identidad propia. Entonces, cuando eso lo apagamos, vamos a pensar que tenemos la posibilidad de apagarlo como una llave, ocurre esto. ¿Qué pasa? Dejamos de ser nosotros. ¿Y qué pasa cuando dejamos de ser nosotros? Pues que somos lo que otros quieren que seamos. Somos con quien nos rodeamos. Y es ahí cuando viene tu madre y te dice, dime con quién eres, te diré. Dime con quién te juntas. Y te diré quién eres. Porque cuando tú eres consciente de lo que está pasando y tienes hábitos sanos, que tú te escapas un momento no tiene... Nada, no pasa nada, porque tú dosifiques el escapismo. El escapismo es una llave de luz. Igual que tú tienes una gestión emocional y tú las dosificas y tú las regulas, no te dejas arrastrar por ellas, igual ocurre con el escapismo. Tú puedes estar en un escapismo unos minutos, es un escapismo sano. Si el escapismo no es malo. No. El problema del escapismo es cuando no sabes volver. Cuando no sabes volver. O no quieres. Porque, cuando estás en huida. Porque eso que estás viviendo no tiene solución. Porque, por ejemplo, tú sabes que en los retiros nadie frega los platos. Todo el mundo sabe que frega los platos soy yo. Entonces yo es que necesito escaparme. Y ese escapismo es sano.
Porque tú te escapas de la gente, te pones a fregar, te pones a hacer algo manual, empiezas con lo tuyo y te vuelves a reconectar contigo. Pero es un escapismo positivo. Sí, pero porque uno cuando es especialista en escapismo ya sabe diferenciar los positivos de los negativos. Claro. Entonces el escapismo necesita de un entrenamiento, de una gestión del escapismo para sacarle la parte positiva, porque siempre lo estamos usando desde la supervivencia, no desde el arte. A mí me gusta mucho, que es algo que estoy viviendo últimamente, es las peleas, las discusiones. Cuando coge uno se va. No, no te vayas, no hemos terminado la conversación, quédate. ¿No? Por ejemplo, con los hijos. Cogen y se van. No, 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 no te vayas, vamos a terminar la conversación. No te hagas ya escapista con 14 años. Vamos a hablar, porque si tú desde pequeño ya empiezas a tener conversaciones en las cuales no te puedes escapar, y no, cuando hablamos de escapar no hablamos del ataque. No. Estamos hablando de que Presencia y realidad, y dime cómo te sientes. El problema aquí está en que la gente está siempre con el dedo juzgador en una conversación, pero nunca está con el dedo de decir, es que me tratas así, me siento de esta manera. Es darle la vuelta a la conversación, darle la vuelta a la tortilla y decir que esta conversación no es atacar a nadie, sino es arreglar el puzzle que aquí no hay manera de entender. Tenemos que tener presente que la persona escapista está muy vulnerable y no posee las herramientas para salir ella sola de esa vulnerabilidad. Es como si dijéramos que no tiene otra opción o no conoce, no es que no la tenga, porque sí que la tiene, pero no conoce otra opción. Entonces, por el inconsciente colectivo, porque esto al final se ha heredado en el ADN, porque venimos de padres escapistas, de abuelos escapistas, solo tienes que hacer una mirada hacia atrás y observar cuál de tus padres, si no los dos, han estado haciendo trabajos que no les gustaban. Claro, primero tienes que ver qué hábitos son los que más has heredado. Si has heredado del tío, de la abuela, de la madre, tal. Entonces, cuando veas esos hábitos, que siempre te lo suelen reconocer en todas las comidas familiares, porque te dicen, eres como la abuela, eres como tal, te comportas igual, ¿vale? Pues analiza cómo es él y cómo te estás comportando tú. Sí, pero te darás cuenta que tienes una tendencia, porque has heredado, me lo invento, ¿vale?, de tu padre, donde tú eres escapista en tu trabajo. Hay otras personas que han heredado de su madre y son escapistas dentro de casa. Y está bien visto, porque el que es escapista en el trabajo es que es muy trabajador. Le echa muchas horas. El que está siempre con la familia dice, es que es muy familiar. Entonces, son renglones bien vistos en la vida de una persona que no nos estamos dando cuenta de que estamos huyendo. No estamos leyendo entre líneas. Claro, tú no te has sentado y te has preguntado tus sueños si lo estás viviendo. ¿Y por qué te estás escapando? Por no realizar tus sueños. Porque ¿con qué te tienes que enfrentar? Sí. Cuando tenemos ya el ojo entrenado, tú puedes mirar una foto colectiva con varias personas y simplemente dejarte sentir la foto y puedes captar al que está escapista, al que no está ahí en presencia, porque la mirada. Realmente hay datos físicos que el cuerpo te va dando señales de que no está presente tu alma. No está. Y si el alma no está presente, lo más importante es que el jara se para. Porque el jara tiene que tener una pulsión. ¿Y qué me dices de esas personas que evitan la discusión y se la guardan? Sí, yo. Evito la discusión, me espero. Evito la discusión 2-3 días y después a los 2 no pasa nada al día siguiente. Yo sí, así. Volvemos a ser felices, a como si no hubiera pasado nada, a poner una máscara. Ya, pero la persona que no confronta la discusión se escapó no sé qué año y no ha vuelto. ¿Y qué me dices de qué diferencia hay del escapismo a la coraza? Mucha. Mucha. Para hacer una coraza, en algún momento has estado presente. Y te ha dolido tanto que has fabricado la coraza para que eso no te vuelva a pasar y te has ido. Es como que ha caído granizo
y se me han roto los cristales. Voy a poner unos cristales más gordos, ¿vale? Para que no pase otra vez, pero la secuela del miedo que me ha producido aquella tormenta la sigo teniendo. Entonces, para mí son cosas que son distintas. No se puede fabricar una coraza sin haber estado presente, aunque haya sido un minuto. ¿Qué ocurre? Que hemos heredado la coraza. Entonces, hay personas que viven en el escapismo desde que han nacido y ya llevan la coraza incorporada desde que han nacido, por lo que no saben lo que es sentir, por lo que ellos sienten o creen que sienten es el 1% de lo que su cuerpo puede sentir, tanto en lo bueno como en lo malo. Lo peor que la gente vive con eso. Porque no lo sabe. Sí. No lo sabe. Conforme con este libro de la pulsión del jara vas quitando capas, vas quitando cosas, ¿vale? Primero, te permite identificarte cuando te escapas. Porque al final el escapismo, como es una conducta heredada, no te vas a dar cuenta, pero te vas a sentar en el examen y te vas a escapar. Te vas a poner delante de tu padre para lo que sea y te vas a escapar. Te vas a poner en pareja, te vas a escapar. ¿Por qué? Porque es que va en el ADN. Ese listado de cuando te escapas, ni siquiera lo has elegido tú. Pero el poder identificar, escapado, el poder identificar eso ya te hace volver a ti. A mí siempre me gusta porque la gente, los sansareños son muy disciplinados, la verdad. Sí. Y te mandan el audio diciéndote, bueno, siempre te mandan un WhatsApp, un texto, explicándote, he pasado esto, mándame un audio. Y notas tú en ese audio que te están contando las cosas, la energía de la voz, cómo está volviendo poco a poco. Sí. Simplemente con darle voz a alguien. Un triste audio al final se convierte en felicidad Sí. de los minutos, porque estás viendo que la gente se está transformando porque ya sabe volver. Pero es lo Simplemente con un audio. Pero es lo que te he dicho de tener a alguien con quien poder comunicar. Pero hay que incidir en eso porque es importante a quién se lo dice. Sí, por supuesto. Si no es espacio seguro, no te vale. Correcto. Y esos amigos que te apoyan a muerte y que tú dices un drama y dices, ¡vamos a matarlo! Eso no vale. No. Los viscerales. Los viscerales no. Hay que hablar con gente neutra, hay que hablar con gente que sabe que hay un trasfondo ahí en el cual no hay que empatizar tanto. A mí me gusta estos días que llevamos de octubre, que sabes tú que no subimos la meditación hasta el 10 del 10, ¿vale? Pero ya las personas están leyendo en octubre y están tocando, porque la meditación está en texto, cuando te dicen, es que se me ha removido tal tema que pasó hace 4 años. Y necesito la meditación ya. Pero ¿cómo que se te ha removido el tema de hace 4 años? O sea, el inconsciente te pone presente aquel tema donde tú te escapaste. Sí. No quisiste confrontación o no pudiste sostenerla, que también puede ser una falta de energía, pero por lo que sea, aquello no terminó como debería de haber terminado. Y luego también hay que hablar que hay muchos hijos que con tal de no enfrentarse y no pasar la situación se escapan. Siempre. Y luego, desde pequeños, por no crear más caos dentro de casa o más tensiones, por no molestar, se vuelven invisibles. Y eso es muy doloroso. Pero van en el ADN. Sí. O sea, ya te he dicho que hay niños que nacen escapistas. Entonces no ha sido una decisión de ellos. O sea, ya en la barriga de su madre ya eran escapistas. Porque ya su madre era escapista en aquel momento. El proyecto sentido no se elige. Simplemente se vive. Pues me gusta mucho octubre. Sobre todo porque vamos a notar una subida de energía. Una fuerza para poder confrontar problemas. Es que llevamos 2 meses seguidos muy malos. No son malos, pero es un trabajo de introspección distinto. Sí. ¿Será que como son las fiestas del Pilar, yo me vengo arriba en octubre? Pero para mí, en serio, fue un antes y un después encontrar el símil de escapista. ¿Sí? Sí, porque me permití sentir. Aunque sepa enfadarme con el mundo o que la gente se enfadara conmigo.
pero fue en decir, mira, es que esto ya lo estoy provocando yo. No soy un daño colateral, es algo que yo he elegido provocar. Luego te regulas, obviamente, pero para mí fue un antes y un después, porque descubrir que yo era escapista y era un hábito muy bueno que había cogido para huir, volver fue doloroso, pero divertido porque dije, ya soy yo. Las características que tiene una persona que ha sido escapista y que ha vuelto es la capacidad de sentir, tanto lo duro como lo bueno. Entonces, es como si tú permitieras que hubiera más energía en tus receptores de tu piel, tanto externa como interna, te permitieras que el dolor tenga la intensidad que tiene que tener, porque te duela un brazo, porque te duela, y no vas a huir de ese dolor, sino que vas a intentar relajar tu sistema nervioso sin huir del dolor. Y ya como te conoces, tienes hábitos para drenar ese dolor. Sí. Para no escaparte, sí. Para no evitar el dolor, sino tener dolor y drenarlo. Y luego, entonces, cuando tú estás ahí, ves la información, ves que estás drenando y estás viendo la puerta de la salida. Y luego tienes la posibilidad, si te lo permites y lo puedes sostener, de sentir el placer a la misma intensidad. Porque la persona que es escapista, al final el placer le va bajando la intensidad. Lo que pasa es que no se da cuenta, porque la persona se acorcha. Hasta que al final muchos vienen a la consulta y dicen que yo no siento nada. Que no siento nada de las relaciones sexuales, es que no siento nada cuando me dan un abrazo, aunque sea con el perro, aunque sea con mi hijo, debería de sentir cosas y no siento. Algo se me ha roto, algo se me ha desconectado, puesto que sé que en teoría esto me tenía que hacer sentir, pero en cambio no me hace sentir. Y lo bonito después cuando se van de la sesión y dicen, he sentido tu abrazo. Ser capaz de tener herramientas para poder sostener el placer, la oxitocina, la endorfina, o sea, es lo que debería de ir de la mano para cada vez querer volver más y ser menos escapista, porque no podemos pasar de escapismo 100 a escapismo 0 así. Pero es que la gente, poquito a poco. La gente, sí, es poquito a poco, pero la gente tiene que aprender a vivir y a disfrutar siendo ellos, no escapados. Es que no es lo mismo un bote de nocilla escapado que en escapista, que viviéndolo. No. Y la gente que quiera volver rápido, que se pase por un cementerio y que vean las emociones que se despiertan ahí cuando tú estás andando. Y si no, vete a un hospital, a la zona de recién nacidos, que veas tú que la alegría viva que hay ahí, que es alegría donde tú estás presente porque estás viendo alegría. Y en el otro no, el otro es que estás viendo que es que hay tristeza, pero tú estás sintiendo ese dolor. Tenemos que tener presente que en el escapismo, ¿vale? Para que la gente lo entienda, cada trauma que tú has vivido, pequeñito o grande, se te ha apagado un trocito del alma. No es una llave que se apaga del todo o se enciende del todo. Es como esa bombilla que empieza a perder la intensidad hasta que llega un día que se apaga. Pues eso es el alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que has pasado por esto. Tu intensidad ha bajado. O sea, un trocito de ahí está allí a los 3 meses. Has pasado no sé cuánto. Un trocito tuyo de allí sigue allí. Entonces, hay que volver despacito porque hay que desandar todos los pasos por donde te has ido dejando trocito de ti. En terapia todo se hace despacito. Sí. Porque no podemos hacerlo rápido. No. Porque el shock es duro. Pero, no sé, te trae una energía y te trae una fuerza octubre para poderle poner palabras a lo que sientes, que yo creo que la gente va a terminar octubre mucho más empoderada, pero empoderada desde el equilibrio. Empoderada porque han aprendido a ser ellos, a no escaparse. Y eso es lo fundamental para tomar una decisión. De tomar una decisión buena a tomar una decisión mala, está en lo presente que tú estés a la hora de tomarla. Correcto. Y luego
En el peor de los casos, cuando tú confrontas una situación o a una persona, ¿vale? O un trabajo, o sea, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que pierdas personas por el camino, que pierdas objetos por el camino, que pierdas negocios, que pierdas trabajo. Pero en la balanza, perder cosas que no eres tú a perderte a ti, yo creo que la balanza, a cualquiera que se lo cuestiones, va a elegir. No hay... Va a elegirse. Sí, correcto. Siempre te tienes que elegir. Porque siendo tú mejor persona, siendo tú mejor, siendo más presente, todos los de alrededor van a disfrutar mejor de ti. ¿Y tú no te has dado cuenta de cuanto más tú estás presente, los de alrededor más felices están? Sí, sí. Yo me he dado cuenta que cuando soy más Y el fiel que a mí no mismo... está feliz es porque no lo está aceptando. Correcto. Cuando lo acepta, entonces permite y su felicidad sube. Porque tú cuando estás contigo, estás con una felicidad, estás con una energía, estás con una alegría que el de alrededor lo nota y el que te quiere más de ti, así. Y cuando tomo más decisiones Es que sobre mí... de un escapista no puedes chupar nada. No. Tú estás sentado ahí. Nada bueno. Pues, ¿Y no estás? No puedes chupar nada bueno. No, y no estás. Y yo lo estoy notando. Sí. Sí que tú has pasado la tarde conmigo. Pero a nivel energético no hay un circuito porque no hay. Entonces al final no sé por qué, pero se me quitan las ganas de estar contigo, de compartir contigo, Sí, porque sin saber muy bien por qué. no lo entiendes, pero Es pasa. así, es así. Me encantas tú, A mí también. Así que hacer la meditación que ya está disponible. ¿Preparados?